Vale, pues bienvenidas a las personas que vais a escuchar hoy una nueva reunión con las profesoras y los profesores, facilitadoras y facilitadores del máster El cuerpo creativo. Yo simplemente voy a hacer una introducción de por qué diseñamos este máster en Spyfilae, en una escuela de artes escénicas para el desarrollo humano, y fue tan sencillo como que fue una demanda de alumnas que habían hecho varios cursos en la escuela y nos pidieron una formación en fin de semana que pudiera aunar los conceptos que tanto Raimón Ávila como yo considerábamos como más importantes en el desarrollo de un intérprete o un artista o alguien que tenga una conexión artística o unas ganas de desarrollar su propia creatividad y su potencial a través del cuerpo, porque las alumnas y los alumnos de la escuela, que no son necesariamente profesionales de las artes escénicas, aunque sí hay muchos profesionales y muchas profesionales que tocan disciplinas corporales y están interesadas en el trabajo del cuerpo, se dan cuenta que es la base de todo, es lo más importante para el autoconocimiento y el desarrollar el pleno potencial creativo. Entonces querían más de cuerpo y en ese más de cuerpo, contando con personas como vosotras o vosotros que ya conocemos tanto personalmente como profesionalmente y os conocemos trabajando, pues quisimos como juntaros, ¿no? Para ofrecer este producto, esta formación lo más completa posible. Para la escuela, el cuerpo se puede llamar un contenedor, se puede llamar un vehículo, se puede llamar un canal, se puede llamar de muchas maneras, pero contiene como toda la forma, la experiencia vivencial, la información del ser humano, es un campo energético de sabiduría pura y dura, y además es un acceso directo al inconsciente. Entonces, afinar este instrumento, este cuerpo, que no solo es un habitáculo para hacer nuestra vida cotidiana del día a día, sino para descubrir todo ese potencial, para nosotros es como poder ofrecer a las personas un gran tesoro, ¿no? Un gran descubrimiento. Pues tal es así que este máster se ha configurado. Este es el cuarto año que lo ofrecemos y pues a Raimón Ávila pues le pareció súper bien, que es el director del máster, y un poco le doy paso a él para que cuente un poquito el punto de vista más técnico y también a quién va dirigido. Es importante, ¿eh? Porque va dirigido, y Raimón ahora lo corroborará, tanto a personas relacionadas con las artes escénicas o con profesiones artísticas, como también a personas que son facilitadoras o formadoras en técnicas o metodologías corporales, pero también personas que se dedican a acompañar desde el coaching, desde la terapia, desde cualquier ámbito humanista, terapéutico o artístico, como formadores, y personas pues que también vengan o de ámbitos de graduados sociales, educadores sociales, personas que se dedican a trabajar con niños, con adolescentes, personas pues que tengan como otros saberes y crean que el cuerpo puede ser un complemento para lo que desarrollan, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar. Raimón, si quieres tú explicar un poquito de qué va este concepto del máster. Chaturica, ¿te puedes poner con el vídeo cerrado para ver a los profesores? Gracias, muchísimas gracias. Vale, seguimos.
De acuerdo, Ana, pues gracias. Y conectando con lo que has dicho, en el momento en que concebimos este máster, yo llevaba 3 años dirigiendo el posgrado de Artes Escénicas y Acción Social en el Instituto de Teatro, donde ya se utilizaban algunas técnicas relacionadas con la música, con la danza y con el teatro, pero era algo como muy una pincelada. Y y había unos contenidos, digamos, teóricos también de proyecto, pero que no me parecía que fueran tan útiles como el trabajo corporal propiamente dicho. También es verdad que ya está impartiendo clases en Spaifilae y que ya se percibía esta necesidad o esta demanda de un conocimiento muy basado en el trabajo corporal consciente y de adquisición de herramientas claras a favor de la creatividad, pero la creatividad entendida como el contacto con la expresión verdadera de uno mismo, ¿no? O de una misma. Entonces, lo que hicimos fue concebir un recorrido de un curso entero que abordara la posibilidad de establecer las conexiones entre las sensaciones, el movimiento y las emociones para que digamos, este canal permitiera conectar con estas, digamos, partes más auténticas de cada persona. Y esto pasaba sobre todo por un proceso de desbloqueo y muy explícitamente o más exactamente un proceso de ir eliminando las interferencias, aquello que impedía contactar lo que de alguna forma ya estaba allí, ¿no? Es una frase la vamos diciendo en el máster, que la creatividad es lo que ocurre cuando dejamos de impedirlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para impedirlo y por qué el cuerpo es tan importante en el momento de abordar la posibilidad de dejar de impedirlo, ¿no? Esto ya, digamos, ya hacía algunos años, ¿no? Que la neurociencia iba dando cada vez más un papel más importante a la modificación a través del cuerpo, la modificación del cerebro a través del cuerpo y muy explícitamente a detectar aquello que se había ido insensibilizando, ¿no? Que se había anestesiando por razones básicamente de resistencias defensivas, etc. Por tanto, teníamos a nuestra disposición técnicas muy potentes en este recorrido y de alguna forma vemos, y ahora voy a hacer como un recorrido así muy simple, ¿no? De lo que proponemos, porque cada persona del módulo que nos acompaña pueda explicar un poco más con detalle su aproximación, pero sí que empezamos con contactar con la respiración. La respiración siempre como sensación, como movimiento, como experiencia. ¿Eh? Vemos que todo el rato el cuerpo se está trabajando desde del cuerpo sentido, ¿eh? El cuerpo vivenciado. No es tanto el cuerpo imagen como el cuerpo sensación, lo que se podría llamar el cuerpo soma, ¿no? Por tanto, el cuerpo somático en la respiración. A partir de este es el primer módulo, el de Guiomar, que luego nos explicará, y luego contactamos ya inmediatamente con el cuerpo, energía, y ahí introducimos también algo que va a reaparecer después, pues, por ejemplo, en Qigong, que es el concepto ya más oriental, esta vivencia del cuerpo como algo energético, ¿no? Pero energético que se desbloquea, ¿vale? El Seitái es una técnica de desbloqueo y estamos empezando con técnicas potentes de desbloqueo en este recorrido, ¿no? A continuación, pasamos el método de liberación de corazas, más técnicas importantes, fundamentales para el desbloqueo. Ahí, pues Cecilia nos va a explicar también un poco más qué aporta esta técnica. Las personas que contactamos con Ana las conocíamos muy bien y eran personas que además ya tenían una trayectoria y habían creado escuela en su entorno. Es decir, que tenían su forma de hacer método de liberación de coraza, su forma de trabajar la respiración y pasamos a 5 ritmos, su forma de trabajar 5 ritmos. 5 ritmos, que es el módulo
de Archambault, ya entra en experimentar la calidad del movimiento y sus aspectos y sus paisajes emocionales, ¿no? Ahí cada vez más nos vamos adentrando en la experiencia más dinámica del movimiento y en este recorrido. Lo que quería también comentar es digamos, la dosificación, ¿no? Porque es verdad que esto se produce en un fin de semana por mes. En estos fines de semana se producen cambios importantes que dejan huella y que se van digiriendo durante las siguientes semanas, pero hay una tutorización de todo este proceso, ¿no? Que en este caso lo hago yo, siguiendo el recorrido de cada persona, ¿no? Las necesidades de desbloqueo y de conexión de cada persona. Bueno, pasamos a continuación de 5 ritmos, que es una técnica muy específica, y este es el nombre, ¿eh? Para las personas que no conocen, se llama 5 ritmos a esta metodología. Pasamos al sistema de sanación en movimiento, que es el de Ana Belén Carrera, que también es algo que ha elaborado a lo largo de muchos años y que es un sistema muy propio, donde vamos entrando en aspectos energéticos de empoderamiento, ¿eh? Ella también nos va a explicar más. Por tanto, el aspecto desbloqueo va situándose en la conexión con lo que llamaríamos el fortalecimiento, el empoderamiento, el fortalecimiento de la estructura consciente, ¿eh? Vamos a buscar más el enraizamiento, el apoyo, el centro, los elementos ya también de trabajo corporal consciente que completan el haber abierto estos canales, ¿no? Porque abrir canales, digamos, de desbloqueo es algo que nos lleva a experiencias nuevas, pero abre mucha sensibilidad. Y esta sensibilidad tiene que ir acompañada con un buen apoyo, ¿no? Y ahí estamos ya con herramientas de empoderamiento. Continuamos con movimiento auténtico que hace Simona, que imparte Simona, donde la experiencia sigue abriéndose entre lo psicológico y el movimiento propiamente. Pero en nuevas exploraciones donde ya nos empezamos también a confrontar de nuevo con algunas barreras y las vamos a ir reconociendo y abriendo en la medida de lo posible para conectar con el discurso, esta voz propia y más creativa. Continuamos y llegamos al módulo de Qigong. El módulo de Qigong es de empoderamiento, de fortalecimiento, y los elementos de enraizamiento, centro, verticalidad se trabajan desde una perspectiva oriental, pero que de nuevo es escuela propia, ¿eh? Gerard tiene su centro, tiene su metodología, que le llaman Qigong contemporáneo, y son adaptaciones que cada profesor ha hecho y por tanto son técnicas potentes muy actualizadas. A continuación llegamos a las movilizaciones y voz, de cuerpo y voz que hacen Mariona y Bea, y esto de nuevo es una metodología que han creado ellas y que incorpora en este caso la expresión de la voz y lo que significa la voz, pero la voz entendida como una, por decirlo así, como una parte del cuerpo. Llegamos al movimiento creativo, que es un momento muy importante, donde ya la posibilidad de discurso propio está muy abierta y se experimenta escénicamente, ¿eh? Los últimos módulos ya tienen una componente más escénica, que son el movimiento creativo con Ariana Peya y la danza Butó con Marlene, que también nos dará algunos detalles. Y ese es el recorrido. No sé si he ido demasiado rápido, pero queríamos ser sintéticos en esta exposición. Uh, y ahí llegamos a un trabajo final. Este trabajo final va a representar una culminación y una consolidación, pero que es de recorrido personal. Cada persona es distinta, cada persona tiene su proceso y cada persona tiene su voz y tiene sus retos en este máster, ¿vale? Y entonces esto se realiza, se concreta en un trabajo que es un trabajo escénico. De nuevo, bueno, hay una parte también teórica, pero no es lo principal. Este es un máster donde el conocimiento es conocimiento experiencial. Y este trabajo pues, se puede hacer individual o en grupos. A veces es interesante también las conexiones, ¿no? entre
los estudiantes y ahí culminamos este viaje. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto, Raimón. Pues con este me voy a poner otra vez en galería, porque si no, no se me ve. Con este súper resumen súper resumido, que es un poco lo que también lo podéis leer en la web, todas las explicaciones. Hay también unas tutorías a lo largo del curso que también lleva Raimón Ávila para hacer el seguimiento de los alumnos y unas memorias que también van escribiendo las alumnas para que los profesores que van después vayan leyendo el recorrido de cada una para cuando les llegue su módulo. Entonces, si os parece, vamos a hablar directamente con las personas. Como dice Raymond, una de las cosas que encuentro más atractivas es que yo creo que casi la mitad o más de la mitad de los módulos son las creaciones de las propias facilitadoras y facilitadores que los dan. Y esto pues da una cualidad y una calidad muy importante, ¿no? Entonces vamos a hablar con ellas y la pregunta, dos preguntas más importantes que queremos que contestéis es que empezaremos con Guiomar Burgos, que es la profesora de respiración integral y que también va a introducir algo de focusing. ¿Qué, qué transformación, qué progresión podéis ver en las alumnas, en las participantes de este módulo, tanto si lo veis en el máster como cuando lo dais vosotras por vuestra cuenta? Si hay alguna anécdota que represente esta transformación y qué os movió a dedicaros a esto, a entrar en esta disciplina y profundizar en esta disciplina. Ariane, I will tell you when is your turn in English, okay? I tell you again. Eso, entonces empezamos con Guiomar y vamos por orden. Hola, Guiomar. Hola. Bueno, pues comienzo con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que me llevó a introducir este tipo de práctica que estoy ofreciendo, pero que al mismo tiempo para mí es como una forma de vivir? Vino de un proceso personal en el cual mi vida iba muy rápido. Siento que es algo que nos acompaña mucho en el cotidiano, llenar la agenda de cosas. Y en mi caso, que estaba viviendo, enseñando a los demás a ser practicantes de yoga, a ser profesores, me di cuenta de que no estaba aplicando lo que estaba enseñando porque el rol me cogía mucho espacio, ¿no? Entonces me di cuenta que era importante estar descansando, que tenía que parar, que tenía que empezar a sentir y bajar el ritmo. Entonces, esto es clave para el trabajo que ofrezco, la importancia de la pausa, la importancia de sentir que estamos sostenidos por la tierra, que formamos parte de un ambiente, de un entorno que, que somos, que estamos ahí, pero que también somos y que sostiene nuestras vidas. Y eso nos permite ir como tomando más espacio para poder ver más allá de lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde ese lugar es posible ponernos en contacto con algo que es más sutil, como es la respiración. Para mí estar con ella fue importante porque a través del yoga había estado haciendo muchas prácticas de pranayama, donde dirigía la respiración de muchas maneras, había cierta habilidad para eso, pero me di cuenta de que en realidad no la conocía. Y si no la conocía, ella en realidad yo no me estaba conociendo. Había una intención de controlar, de regular, pero no había un autoconocimiento. Entonces, para mí eso fue clave el momento en que decidí parar y empezar a escuchar. Y ahí es donde siento que el máster es interesante proponer esto, porque desde esa pausa podemos empezar a recibir lo que la vida como creatividad, como creaciones, que es estar en contacto con eso que siempre está vivo, que está queriendo avanzar, que está queriendo tomar forma, vivir y, y estar ahí, permanecer ahí, darnos el tiempo para poderlo conocer
la respiración es de lo más creativo con lo que convivimos, ¿no? Cada respiración es diferente, cada momento es único y siento que es importante comenzar el máster con esto porque es como algo que nos va a estar ayudando a estar en presencia y al tiempo nos va a dar información para lo que es creativo. Y Sí, Omar, creo que ¿puedes esto es como mirar lo la más importante. conexión? ¿Puedes mirar la conexión que a nivel de imagen no se te está viendo? Se te escucha perfectamente, pero a nivel de ahora está mejorando. No se me ve. Ahora se te está... Esto, sí, es- tengo a tope, pero Vale, vale, porque estaba, se te veía muy cortada y como se oye cortado. bien, pero no se te ve. Vale, ahora mejor, perfecto, Vale, gracias. Pues vale. ahora mejor, no te muevas mucho, ponte para adelante, eso, bien, perfecto. Sí, si queréis que comparta algo de lo que noto que ocurre en el máster cuando hacemos las prácticas, Perfecto. em, hay una sorpresa. Hay una sorpresa a las personas al descubrir su respiración como algo que va con ellas. Es la respiración nuestra compañera de vida, ¿no? Siempre está con nosotros en todas las experiencias, en todos los instantes, y entonces poder establecer un vínculo con ella, ponernos en un lugar de escucha y de aprendizaje, es algo que las personas les sorprenden mucho y de hecho se emocionan. De pronto como que baja la sensación de soledad y de aislamiento. Y esto lo he sentido en el máster, pero también lo siento en los cursos y en las sesiones que imparto. Y yo creo que esto, no sé si quieres que comparta algo más. No se te oye. Tienes el micro cerrado, Ana. Vale, guay, perfecto. Ahora digo que se te ve perfecto y cuando estabas en primera línea se cortaba un poco. Vale, pues Raimón, ahondamos un poquito en lo que tú te encuentras cuando introducimos Seitai y Katsugen, en lo que ves, en los cambios que ves en los alumnos y qué te movió a dedicarte a esto. ¿Ahora se me oye? Sí, Ah, es que, vale. Am, pues yo recojo ya este alumnado que ha contactado con estas sensaciones sutiles de la respiración y que efectivamente esto ha ayudado también a crear como grupo, ¿eh? Los ha acercado, se han visto vulnerables, ¿eh? Y Omar esto lo hace muy bien. Y entonces experimentamos esta nueva sensación, que es la sensación llamada ki, ¿no? En términos orientales, la energía corporal. Y el contactar con la energía corporal ya nos permite llevarlo a una dimensión de movimiento un poco, digamos, mayor y incluso las primeras prácticas de desbloqueo que en Seitai se llaman el Katsugen Undo, ¿no? Katsugen Undo es unas palabras que significan práctica del movimiento que retorna a la vitalidad, es decir, que aquí ya la parte energética tiene que ver con la misma esencia de la vida o de la vitalidad. Um, el seitayo es una técnica danos más lo que ves de los cambios, Raimón, que muy hemos simple. Pues quedado vamos a los la cambios. transformación de algún alumno, alguna anécdota, alguna cosa vivencial. Bueno, yo lo que veo es que, sobre todo, es verdad que el máster sigue su proceso, ¿eh? Y en este segundo módulo se están, se están manifestando no sé cómo, o desvelando ah, pequeñas resistencias aún, ¿vale? Y cada persona tiene que seguir sus procesos. Sí que yo recuerdo, por ejemplo, ya que quieres que entremos en algo concreto,
de la última edición del máster que había una persona que tenía muchas inquietudes y venía del campo de la fotografía, pero había hecho algunas cosas de movimiento y en estos primeros módulos aún se sentía algo extraña, pero se enfrentaba a ello y descubría cosas. Entonces ahí tenía esta mezcla, ¿no? de asombro y también de miedo. Ya que es una anécdota, esta persona terminó el máster haciendo una exposición increíble, muy emotiva, donde contactó precisamente con elementos que le habían condicionado en su movimiento y en su experiencia del cuerpo, y fue uno de los casos de evolución más impresionantes que ha habido y, y todo el grupo lo experimentó como algo realmente muy donde había habido mucho riesgo, mucho coraje y también mucha evolución, ¿no? Pero en los primeros módulos, la verdad es que es verdad también que el de Guiomar y el mío son de 5 horas y por tanto, bueno, ahora mismo muchas más anécdotas no las tengo. Estupendo. ¿Algo que te llamara la atención para dedicarte a esto? O sea, ¿qué te hizo tocar el Seitai así brevemente? ¿Qué te hizo entrar en este mundo? Vale, pues era algo mío, ¿eh? No, yo en el Seitai es curioso porque empecé muy joven, a los 17 años, ¿eh? Y en un entorno que bueno, en este caso comparto con algunas otras personas del máster, que en aquella época estábamos en el entorno de la danza contemporánea catalana, ¿no? Por ejemplo, Gerard, Ariana no, porque es un poco posterior, pero bueno, y en aquel entorno el Seitai, no solo para bailarines y bailarinas, sino para gente de música y de teatro, era una auténtica descubrimiento, ¿eh? Estamos hablando de hace como 30 40 años, ¿eh? Era un auténtico descubrimiento y estaba conectado incluso con un momento social importante, digamos, en Barcelona, donde había una gran explosión de la danza y del teatro, el teatro independiente, la danza contemporánea catalana. Y ahí, en este entorno precisamente, el Seitai era muy valorado. Y, por ejemplo, Serge Alaver siempre lo cita, que es un personaje importante, ¿no? de la danza contemporánea catalana. Y era, no sé, era como una forma muy sana, desmitificada y profunda a la vez de contactar con lo corporal, ¿no? Y nos llevaba a experiencias extraordinarias. Las sesiones de Seitai, quizás Gerard no lo puede corroborar porque hemos compartido algunas, salíamos entusiasmados. O sea, entusiasmados y con la percepción absolutamente abierta. Era como, hacemos algo tan simple en el cuerpo y nos cambia tanto el mundo y la percepción. Esto no puede ser, ¿no? Y sí era, porque es una técnica simple, pero de gran potencia transformadora. Pues muchas gracias, Raimón. Sabemos un poquito más de ti. Método de liberación de corazas, Cecilia, tienes que Buenas, compartir ¿por dónde quieres que empiece? por donde quieras. Por cómo te metiste en esto, qué te llamó a ti del método, si quieres, y qué experiencia, qué transformación ves de los alumnos, de las alumnas. Bueno, yo creo que como la mayoría, pero como Guiomar, que la ha oído, la ha escuchado, todos hacemos un camino personal a partir de una necesidad personal, ¿no? En mi caso, yo llevaba mucha trayectoria de distintos terapias y métodos y estudios, y lo que me gustó y me atrapó del método de liberación de corazas es este diálogo con el inconsciente que se plasma en el cuerpo, que el cuerpo refleja, cómo a través del cuerpo podemos dialogar con imágenes del inconsciente,
con símbolos, con toda una información que nos ayuda a sentir y a entender qué mecanismos utilizamos para protegernos, ¿no? Eso es lo que me atrapó de MLC, que también me ayudó como a poner nombre a cosas distintas que yo había utilizado y que sigo utilizando, de hecho. ¿Qué veo en las personas que vienen al máster? Yo creo que muchas se les abre la puerta de este diálogo con el inconsciente, que a lo mejor no lo han tenido nunca, esa vivencia de qué herida están protegiendo y de qué manera la protegen, cuáles son los mecanismos que su cuerpo utiliza para protegerse, para comunicarse, cómo esta protección o esta herida que hay debajo, sea herida, sean creencias limitantes, eh, me condiciona cómo veo el mundo y cómo me relaciono y cómo vivo a través del cuerpo, cómo este cuerpo me limita. Yo creo que hay esta vivencia o esta comprensión, sobre todo, a lo largo del fin de semana, de experimentar y para gente decir, ostras, sí, a mí me pasa esto y ahora entiendo qué mecanismo pongo en marcha y por qué lo pongo, ¿no? Otra cosa es solventarlo, que entonces se necesita más tiempo, pero esta comprensión o este contacto sí que está. Sí, las dos ediciones, al menos yo lo he visto. Muy bien. Anécdotas. Bueno, no en el máster, pero sí trabajando con este diálogo con el inconsciente. Yo recuerdo hace muchos años una amiga que decidió venir a las sesiones y le dijo a otra, voy a Cecilia que creo que hace gimnasia. Y vino a hacer gimnasia. Y a la tercera sesión desapareció. Al cabo de un tiempo volvió. 3 sesiones y desapareció. Y a la tercera le dije, bueno, o te enfrentas y acoges lo que te está pasando o no hace falta que vengas. Y lo que le sucedía es que cuando según que trabajábamos, lo que le venía era una frase rotunda de no amo a mi marido. Y eso era para ella tan poco sostenible porque significaba escuchar esa voz, tantas cosas que tenía que decidir, que aceptar y que asumir, que huía, ¿no? Y entonces, yo creo que no en este extremo, pero sí que en el máster hay una conexión que de repente hay como una certeza a partir de algo que aflora, ¿no? De decir, sí es esto. Y me puedo dar el espacio para escucharlo o no me puedo dar el espacio. Y aquí sí que cada uno tiene su tempo y su ritmo. Muchas gracias. A ti. Gracias, qué precioso. Ah, Ariane, what we are talking about is about what mm, ¿cómo se dice despertar en pasado? ¿Qué se despertó dentro de ti? ¿Cómo se diría? Perdonad, ayudadme. What, Raymond? What awoke? Awake, pero yo creo que Asian entiende el español. ¿Entienden español, Ariane? So, not all of it. No, 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 no. no, What no. was awaking? What was awaking? Awaking in you? What was the awakening in you to start to dance 5 rhythms, to start to study 5 rhythms, to spend your life living in 5 rhythms, no? Yeah. Then Okay. what happened in your class, inside the master or outside the master in your classes? What happened with the students? If it's any transformation, any anecdote about them, if you can share with us Yeah. what is happening in the class and what happened with the students. Okay. For me, when I started dancing,
I discovered that on the dance floor, sorry for the dog that back there, by the way. Problem. When I started dancing, when I was on the dance floor and dancing with other people, I discovered that I could help people to be with themselves. So when I started teaching, that's how I taught most of all, to be one-to-one in the group. And it took me a long time to be able to teach for a whole group instead of like being in a group one-to-one, 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 one-to-one. And I still love that, to be dancing with the people, to meet them, to make something happen. As I really want to meet the people where they are. So everybody can move, especially if they move where they really are on that very moment. And there's many, many layers we have. And it's the trick to find and to welcome each layer. And if I give an anecdote of that, there was a guy in my class he was a refugee from Iraq. He had been in the Netherlands for 10 years. He was totally stuck because he couldn't get a Dutch permit. So he came to dance, and the only thing he did was to sit down. And for me to welcome him and to be with him, and he slowly started to move, and then he started to do his circles in the space, and I walked with him round and around. And now he's dancing every week, twice a week, 5 rhythms, ecstatic dance, and there's a lot of joy in that man. So he started from not moving to moving and walking, and then finding that layer of insight where he's sharing a lot of pleasure and life force. So in the end, I'm interested in these two places, in what doesn't want to move and where do you get to in a still place where you don't move anymore. Where there's peace, where there's soul, where there's spirit, and the whole journey in between. Okay. Yeah. Thank you for You're sharing welcome. it. Thank you, Arian. Bien, Arian es el profesor de 5 ritmos que viene después del método de liberación de corazas. Es como el primer módulo que realmente, donde realmente empieza el movimiento. Y vamos ahora con el sistema de sanación en movimiento. Ana Carrera, vienes después de 5 ritmos y cuéntanos un poquito. Hola, muy buenas. Bueno, yo traigo un cotilleo consciente, simpático y muy amoroso, que siempre me da mucha ternura cuando veo a Guiomar hablando de nuestros orígenes, porque yo a Guiomar la conocí creo que a los 3 días de aterrizar en Barcelona en el 2003, cuando estaba todavía que no sabía muy bien qué hacía yo, hacía algo raro o sea, en esa época se llamaba Frollín y recuerdo con mucha ternura y mucho cariño esos inicios en Barcelona, que me acogió pues con tanto amor que aquí sigo, 22 años después. Y bueno, es como este cotillo consciente de qué lindo que al final, ¿no? Esto que hablamos de la creatividad, ¿no? Como los hilos, ¿no? Los hilos invisibles y este tejido creativo nos sigue como poniendo en el camino, ¿no? Con personas para seguir creando, ¿no? Creando nuestra vida, ¿no? Que al final para mí la palabra creatividad significa cómo creo mi vida. Entonces, aquí el cotillo consciente, me va a poner un poco de salseo y da mucho gustito al corazón. Empiezo por el por qué yo comencé con todo esto y siento que realmente también, como decía Cecilia, ¿no? Al final todo lo que damos a los otros es porque de alguna manera nos lo hemos dado primero a nosotros mismos y en mi caso pues no soy muy original. Yo estaba absolutamente neurótica, muy traumada y que para lidiar con mis traumas y para lidiar con esa mirada tan limitada que tenía de mí misma que me generaba mucho sufrimiento y mucha separación con la vida, pues el movimiento, que en aquella época yo empecé
gracias al universo, yo comencé en muy temprana edad a estar en contacto con el movimiento, aunque en aquella época se llamara aeróbic fitness, porque fue donde yo conecté con el movimiento por primera vez, o sea, de ser un palo rígido, lleno de miedos, era como una neura con patas, pues el movimiento lo que hizo fue pegarme una sacudida y fue la primera vez que yo sentí que era algo más que ese miedo o esa neura, ¿no? Entonces a mí el movimiento lo que me hizo fue conectarme directamente a la vida. Y fue la primera vez que sentí la fuerza de la vida dentro de mí, que de alguna manera soy merecedora de la vida. Entonces esto fue algo que me impresionó un montón y a partir de ahí pues dije que de mayor me iba a dedicar a que las personas sintieran esa conexión con la vida. Yo tenía 15 años, obviamente, pues del fitness o del aeróbic a todo lo que yo he transitado durante casi 30 años o más, ya da un poco de vértigo, tantos años, pues ahora este sistema de sanación en movimiento, pues es esto que tengo el honor de ofrecer en el máster, ya siendo el quinto, ¿no? Quinto, sexto seminario, después de 5 ritmos. Y ya, pues a mí ya me llegan bailados, entonces me llegan ya con una respiración consciente, con un trabajo ya hecho, entonces ya me llegan de una manera más blandita y más conectados con ellos. Eh, para mí, lo que yo intento, que viajar en estas 10 horas, porque tengo el honor de tener 10 horas con ellos, es un viajito de 10 horas, pues realmente es que todo esto de donde vienen, por este tejido que vamos creando módulo a módulo, que amplíen la mirada de quiénes son a través de su cuerpo, con la expansión de conciencia, sin separar esa expansión de conciencia y conocimiento de mí de la biología. Al final la biología es nuestro superpoder porque tiene una conciencia que habitamos. Entonces, entrar al cuerpo con esta conciencia y este autoconocimiento, pues es un viaje muy lindo porque, como digo, ya vienen más permeables porque han hecho ya un recorrido con el cuerpo. Entonces, es ampliar la mirada de sí mismos con este empoderamiento que hablaba Raymond al principio, en el sentido de soy capaz de mirarme hacia adentro, de identificar mi luz e identificar mi oscuridad y comprender que ambas, que al final es una sola cosa, ¿no? Que es nuestra energía, son mis fortalezas, es mi maestría y es mi potencial, ¿no? Hablando de creatividad. Entonces, encontrar ese potencial dentro de mi biología y comprender que yo, desde el cuerpo, puedo ser responsable de mi vida, responsable de lo que me pasa, responsable de mis procesos y comprender que necesito un cuerpo tonificado de conciencia para poder sostener mi propio proceso de transformación. Porque si no hay cuerpo para sostener todo lo que va sucediendo dentro de mí, pues realmente no se puede asimilar, no se puede incorporar ese conocimiento en el cuerpo. Entonces, hay una parte teórica, pero no es teoría de estar sentado, es una teoría viva de incorporar ese autoconocimiento y hacerlo real, ¿no? Para poderlo transmitir y transportar y trasladar a donde nos hace falta, que es a nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando tengo un conflicto de pareja, cuando tengo que dar una conferencia y me salen mis monstruitos a decirme ¿a dónde vas tú, piltrafa? Y sobre todo tener la fuerza de atravesar los miedos para precisamente honrar a ese ser creativo que soy, genuino, y poder desplegar, ¿no? Lo que he venido a traer al mundo o a compartir con mis seres queridos o a compartir en mi vida. Entonces realmente yo tengo experiencias muy gratificantes y como anécdota de un ejemplo o un testimonio muy interesante de Spy Philae, es una persona que se dedica a la psicología y ahora pues ya se dedica a la psicología bailando. Entonces, para mí me parece algo muy simpático de cómo esta persona se da cuenta que ya no solamente es, ¿no?, desde la palabra o desde un lugar más racional, sino toda esa inteligencia que hay en el cuerpo y en el movimiento. Entonces yo me lo imagino a esta persona. Es que desde que estoy en Philae, pues ya las sesiones de terapia psicológica las hago en movimiento, ¿no? Pues creo que esto es un ejemplo que cada uno lo puede trasladar a su profesión, pues eso, que el cuerpo tiene una conciencia maravillosa y que cuando lo habitamos de esta manera, pues somos más soberanos de nuestra vida, de nuestra salud, y eso es creatividad. No sé si así
¿O Muchas surge alguna gracias. pregunta? Está ya vamos, de sobras. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ya a movimiento auténtico. Seguimos con módulos de movimiento, ¿eh? Con cada módulo lo maravilloso es que se encuentran mil matices de cosas distintas que se van acumulando. Entonces, Simona, vamos a hablar de tu llamada. ¿Cuál fue tu llamada para meterte en el movimiento auténtico y qué transformación has visto en las alumnas y alumnos? Mm. Bueno, yo primero yo caí en movimiento auténtico, en el sentido que fue para mí como un camino orgánico. Era bailarina, soy bailarina y me encontré trabajar en movimiento auténtico con Andrés Waxman cuando teníamos que montar un solo que luego presentamos al Mercat de las Flors. Y él a aquel entonces trabajaba con movimiento auténtico para trabajar, para sacar material creativo. Y durante los 10 años de práctica, porque he ido profundizando también con Bettina, Weissman, y entonces para mí fue como un descubrimiento durante 10 años de camino. Caí de manera casi fortuita y fue un momento muy específico en el que decidí de querer ser facilitadora, porque para mí movimiento auténtico es una apertura a 180 grados para zambullirse en espacios desconocidos internos, como decía Ana y como decíamos todos, de encontrar aquellos aspectos de nosotras y nosotras que no conocemos o que tenemos que aceptar. Y yo un día, no sé dónde me metí, no sé en qué espacio inconsciente me metí, pero me acuerdo perfectamente que me sentí en un momento dado un mafioso con rulos en la cabeza. Y ahí aún estoy trabajando en ello, aún estoy intentando descifrar qué parte mafiosa en mí, quizá porque soy italiana, no sé, y también porque muchas veces utilizo por mi pelo. Pero bueno, esa sensación de ser como dos personas completamente, diríamos, casi opuestas, ¿no? Además tenía una pistola y sentía los rulos y aquella sensación estaba tan deslumbrada de esta sensación interna y esta risa enorme que empezó a crearse internamente. Ahí decidí que quería que todo el mundo encontrara a su mafioso con rulos en la cabeza. O sea, y entonces ahí decidí que quería facilitar esta maravillosa práctica, porque no es una técnica, es una práctica de movimiento que nos permite liberarnos, abrirnos, descubrirnos, aceptarnos a través del inconsciente, a través de lo consciente, a través de la decisión. Y entonces es esto lo que amo profundamente de movimiento auténtico, que también se puede utilizar para un trabajo personal, de autoconocimiento y también para lo creativo, para crear artes escénicas, para crear espectáculos, para crear personajes, porque te permite entrar en lo más profundo de nosotros, de nosotres. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Porque eso es el otro lado, que es esta figura del testigo que, recogiendo Arjan cuando llega a la estaticidad, al no movimiento, y el testigo es el que mira al otro sin juicio y se mueve internamente. Hay un movimiento interno desde la estaticidad y desde el mirar el otro. Entonces tengo dos anécdotas de los dos roles. Del que se mueve había una alumna en Spyfila que se movía de manera muy bonita, muy agraciada, muy contenida, que para ella era muy importante lo que los otros pensaran de ella y lo que ella pensaba de sí misma, que no podía, digamos, desmadrarse. Y después de unas cuantas sesiones, de un momento dado empezó a moverse casi con movimientos feos, o lo que se podría decir feos o no agraciados, ¿no? Con caras, con lenguas, con movimientos no agraciados, ¿no? Y
y para mí era bellísima, era maravillosa. Yo veía un cuerpo completamente transformado. Y de repente se empezó a reír y gritó, "No importa nada de lo que pensáis de mí". Y fue maravilloso, ¿no? Y luego en la recogida, con la emoción en los ojos, dice, ha sido la primera vez que me he sentido tan libre en aquellos 2 minutos, ¿no? Y es esto, es este momento de plenitud, de abertura, de verse diferente a lo que normalmente solemos reconocer en nosotros, ¿no? Y la belleza del testigo, en aquel caso era una testiga, no sé si se dice así en castellano, que en otra ocasión empezó a llorar, estaba viendo una compañera, empezó a llorar en silencio, y su experiencia era que estaba tan metida en el otro, en lo que estaba viendo, que se sentía como si estuviera moviéndose en el espacio con aquellas personas. O sea, era un verse reflejada completamente, ¿no? Un vivir lo que la otra persona estaba viviendo. Y claro, esto es la magia de lo inconsciente, es la magia de la creatividad, es la magia del cuerpo, del movimiento, de la vida, fundamentalmente, ¿no? Y nada más, no sé, creo que es todo. Muchas gracias. Me encantan las anécdotas, me encantan las historias de las personas que pasan El mafioso con rulos. Seguimos con Gerard, el Qigong contemporáneo. Gerard, ¿qué te movió a meterte en el Qigong? Y algún proceso de transformación que hayas visto de alguna alumna. A ver ahora, Gerard, ¿estás? Voy a ver si está Gerard. Ah, no se't sent, t'has de desmutejar. A ver, si te tienes que, abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, en audio, tens que treure. Exacto, perfecto. ¿Ya? Ya está. Sí, sí. Sí, ¿me oís? Sí. Vale. Claro, yo llevo ahora 46 años en esto y entonces ya no sabría decirte un momento de Satori, sino que es como un puzzle en mi vida y todas las piezas se van poniendo en su sitio a partir de la primera vez de que comencé a estudiar filosofía, lo terminé, tuve una amiga que me decía, ven a bailar, que te gustará, y yo decía, ¿bailar? Y fui y me encantó, y entonces hice una formación de bailarín y fuimos a una academia de danza de verano que era en Colonia, y se podían escoger 3 asignaturas y yo miré y bueno, cogí una de limón y luego cogí una de Alvin McDuffie, que hacía un jazz de Alvin Ailey, y luego dije, uy, clásico, ahora no puedo más del clásico, ahora un descanso. Y dije, a ver, y había unas 65 clases de cosas. Y dije, mira esto, Tai Chi. Y mira, y desde entonces han pasado 46 años y han pasado muchísimas cosas, pero lo que al principio pensaba, no sé por qué he hecho filosofía, si ahora me gusta bailar, pues bueno, todo coge su sentido y ahora enseño el Qigong contemporáneo, que tiene a ver con la danza, con la filosofía y con el taoísmo, básicamente. Y entonces me gusta mucho estar el número 7, me parece, de la formación, porque los alumnos han aprendido una cosa que lo hacéis maravilloso. Vosotras, gracias, gracias, gracias.
han aprendido a escuchar. Y esto es un tesoro que traen a mi curso, porque lo primero que hago es que están en silencio, que aprendan a estar consigo mismo en silencio. Pero ellas ya, y ellos ya saben, ya hay una apertura hacia arriba, hacia abajo. Y entonces lo que yo hago es conectarles desde dentro con lo que hay más afuera, que es el cielo y la tierra, que es allí donde estamos todos viviendo, en el cielo y en la tierra. Y pues intento que la gravedad les sea propicia y que desarrollen también una percepción interior, lo que se llama propiocepción, una percepción interior, una atención interior en la cual se puedan ver cómo ellos proyectan hacia el cielo, hacia la tierra y hacia las 6 direcciones que tiene el cielo según los chinos. No hay 4 direcciones, en la China hay 6, porque cuentan el cielo y la tierra también. Y bueno, en eso estoy, en enseñarles a conectarse con el cielo y la tierra y almacenar esa energía y a distribuirla. Me hizo mucha gracia una vez que una alumna, después de una meditación, de una secuencia meditativa en la cual se ponen en el suelo y sienten el suelo con respecto al peso, con respecto al suelo, y luego hacen un pequeño movimiento en el cual, cuando se ponen de pie, están realmente, todo su cuerpo está conectado con la tierra y conectado con el cielo. Y me dijo, ¡oh! ¡He crecido! Y dice, pero no es solo de tamaño. Me dijo, ahora veo que ocupo un lugar, el lugar que me merezco en la tierra y en el cielo. Me fui tan contento que dije, bueno, ya, ¿qué quiero más? ¿No? Bueno, pues eso quería deciros. Muy bien, muchas gracias, Gerard. Qué bonito. Muchas gracias. Pues después de Gerard, cuando ya conectan totalmente con el cielo y la tierra, porque ahí ya vemos que el canal ya está súper despejado, llegan Bea y Mariona con manipulaciones y voz. Entonces, contarme cómo habéis llegado hasta aquí, Bea y Mariona. Hola. Hola. Estábamos comentando las dos que tenemos ganas de hacer toda la formación. Es tan apetecible todo lo que estáis contando y tan afín y a la vez tan bonito que cada una esté llevando su recorrido vital y su recorrido de formación y de todo lo que ha aprendido y de todo lo que ha investigado y estudiado y llevarlo a su clase, que es precioso. Entonces, en nuestro caso, lo que nos ha llevado aquí es una voluntad de libertad. O sea, las dos venimos tanto de la danza, sobre todo Bea, y de la voz más yo, de unas formaciones muy técnicas y con un afán muy perfeccionista y de mucho rigor. Y cada una por su lado estuvimos investigando la manera de cómo todo este rigor también podía ser a la vez libre, vivo, conectado con el momento, con la sensibilidad, con la autenticidad. Y cada una estaba haciendo por su lado esta investigación y nos dimos cuenta que estábamos en el mismo camino. Entonces decidimos juntarnos para hacer esta investigación juntas de cómo las movilizaciones físicas también afectaban favorablemente a la voz, no solo al movimiento, que es más evidente, más obvio, sino cómo las movilizaciones físicas predisponen el cuerpo de tal manera que la voz fluye de una manera asombrosa. Así que nosotras nos hemos metido en esta investigación, como todas las demás, por necesidad propia, por una necesidad de ampliar algo que sentíamos obstruido, y esto nos ha llevado a esta investigación que nos ha dado unos frutos y unas alegrías y unas sorpresas a nosotras mismas
personalmente y profesionalmente riquísimas y que al empezar a compartirlo con alumnas nos dábamos cuenta que era igual de fértil, ¿no? Entonces esto ha sido una alegría que nos ha mantenido vivas en nuestra investigación y con mucha casi obligación de compartirlo con las demás al ver lo fértil que era también para las demás. O sea que así ha sido nuestro impulso a meternos en esto. Sí. No, cosas que vemos que pasan en las formaciones. Cuando estábamos conversando nos dábamos cuenta que nos costaba ir a una anécdota, como que no, nos cuesta un poco esto, pero sí que hay algo como común en el espacio que pasa frecuentemente en las formaciones y en el máster, que es la sorpresa de la facilidad de utilizar la voz y sobre todo de ganar diferentes voces, ¿no? Como la voz frecuentemente es algo que encajamos mucho, ¿no? Como que esta es mi voz y así hablo yo, ¿no? Como hay algo muy identitario y normalmente bastante fijo. Y pues a través del trabajo de las movilizaciones, ¿no? De reblandecer de alguna manera y de dejarte apoyar, ¿no? De volver al apoyo, de volver a la respiración y al descanso. Y luego, pues a través de muchas imágenes que trabajamos y demás, pues la gente se sorprende de decir, hostia, estoy haciendo un montón de voces que no conocía, ¿no? De mí y tan fácil, ¿no? No es algo a conquistar, es algo que está disponible, que simplemente con la información adecuada, pues se expresa, ¿no? Y eso es algo que es frecuente en las formaciones, que la gente cree que la voz es algo muy difícil, ¿no? Como, hostia, no, vale, o sea, hemos respirado, perfecto, nos hemos movido, hemos bailado, vale, hasta aquí bien. Ahora, usar la voz, o sea, ¿no? Como parece algo que es solo para algunos, ¿no? Y yo diría que algo muy relevante del trabajo que hacemos es que, claro, es que si tienes cuerpo tienes voz, ¿no? No hay otra. Entonces, pues todo el mundo conecta con esta posibilidad expresiva. Estupendo, estupendo. Para mí como actriz, claro, es muy importante que haya este eslabón también de esa expresión oral, pero conectada a la verdad y a la pureza de lo que realmente uno quiere expresar y comunicar. Entonces, me voy a saltar el movimiento creativo, lo explicaré yo al final, que vendría después de vuestro módulo con Ariadna Pella, para dar paso a Marlene y que nos hable Marlene de cómo se metió en la danza buto, que yo la descubrí con ella, la danza buto. Me hablaron de Marlene y dije, Marlene, explícame lo que es esto, qué maravilla haces ahí. Y también, pues, explicarnos un poco alguna anécdota, ¿vale? Te pongo en speaker. Hola, ¿sí? ¿Está Sí, bien? sí. Pues muchas gracias. Estoy muy honrada de hacer parte de ese gran equipo de artistas, pedagogos e investigadores. Y como yo llegué a Buto, que Buto es muy desconocido y aunque tal vez hay gente ha escuchado hablar, pero también hay muchos malentendidos en Buto, como Lost in Translation, ¿no? Este puente entre Japón, porque Buto nació en Japón, pero no es una danza tradicional japonesa, ¿no? Es contemporáneo, es de todos, ¿no? Es una investigación artística, es un movimiento artístico con sus valores, su filosofía, bueno, todo lo que conlleva un movimiento artístico. Y sí, entonces yo vengo del teatro, desde pequeña ya quería hacer teatro, tuve que emanciparme de mi familia para poder hacer los primeros pasos, entonces con 21, 22 solo pude empezar. Y yo empecé también, la primera cosa que hice libre fue coger clases de Tai Chi.
Esto fue mi primera llamada. Y como dijo Gerard, ¿no? Que es el cielo y la tierra, y no, lo primero, first step, Tai Chi, luego hice muchas cosas, clown, storytelling, teatro, mucho teatro. Y bueno, yo ahora no llegué a Butó, que Butó significa un cuerpo de pie entre tierra y cielo, ¿no? Entonces ahí para mí en mi camino como volver ¿no? al inicio. ¿Por qué llegué a Butó? Porque el teatro al final, yo estudié mucho y cuando creé mi primer solo, no, ¿cómo se dice en el teatro? Monólogo, porque también estudié escritura dramática, bueno, un poco de todo. Y entonces creé mi primera pieza de teatro y aquí la gente, entonces lo presenté a gente normal, es decir, no artistas, porque no quiero hacer un arte para artistas, sino quiero hacer un arte para la gente. Y entonces invité a mis amigos no artistas, uno por uno, y lo que era como increíble es que cada persona dijo la misma cosa. Dijo, pero Marlene, ¿esto es teatro o es danza? Y aquí yo me quedé shock porque yo estudié y sé mucho dinero aquí en mis estudios de teatro, como que la gente ve danza. Y entonces entré ahí en una crisis de identidad artística, ¿no? Como que, what I'm doing, ¿qué estoy haciendo? No entiendo nada, ¿no? Y una noche en una fiesta de artistas ahí en París, hablando con un desconocido, él me preguntó qué tal y yo pues mal, y le cuento la historia. Y él estaba así de pie, yo en el patio oscuro, ¿no? De la fiesta, y yo estaba sentada en el suelo y él de pie, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era una sombra, ¿no? Y esta sombra me dijo, ¿conoces Butó? Y esto fue como la primera, ¿no? El mensajero vino de la oscuridad como una sombra, ¿no? Decirme, ¿no? Abriéndome este camino, que yo no sabía que existía este camino. Entonces fui a ver Butó y, y a 2 segundos del inicio del espectáculo ya sabía, es eso, mi camino. Y luego fui a coger una clase con la bailarina, que es ahora, ¿no? Es mi gran maestra y mi muy cercana amiga, Yumiko Yoshioka. Entonces hice una clase con ella porque no tenía más dinero y fue también un shock. Es decir, que una clase de 4 horas, esto pudo alimentar mi arte, mi teatro durante todo un año. Y luego pues volví ¿no? Y desde entonces pues estoy en ese camino que me abre puertas, ¿no? Necesidad, escuché también los otros compañeros, compañeras decir que, ¿no? Búsqueda de libertad, porque sentí que el teatro pues es algo, perdón para los que hacen teatro, pero bueno, hay teatro y teatro, pero para mí en mi caso era como limitante, ¿no? Y Butó incluye, ¿no? No excluye. ¿No? Butó propone como, creo que como todos los que estamos aquí, algo muy, ¿no? Una libertad creativa y personal, ¿no? Conectar con uno mismo y poder existir, ¿no? Compartir su belleza, su verdad, tranquilamente, ¿no? Algo así. Sí, está bien así. Bien, muy bien, muy bien. Y anécdota, sí, como soy la última, ya estáis todos cansados. No, bueno, anécdotas es que es increíble mm, cómo es transformador, ¿no? Cómo Butó puede ser transformador. em, Empoderamiento, ¿no? Personal. Por ejemplo, una de mis alumnas es pintora
y estaba como struggling, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Tenía conflicto también con los otros, que no podía maravillarse cuando alguien bailaba bien, que sentía juicio, ¿no? O celos, o no, como que todo era difícil, era difícil, era difícil, pintar, no puedo pintar, no tengo espacio, bla, 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 bla. Y entonces se acaba el proceso, ¿no? Pedagógico conmigo y se alquiló un taller de pintura, ahora está pintando y ganando dinero con eso. Y también es muy empática con la gente, es decir, ha descubierto físicamente, ¿no? Emocionalmente, álmicamente, que no hay separación, ¿no? Que tu belleza es mi belleza y que esto es como, ¿no? La vida humana. Esto me encanta cuando llega a esto. Ay, Bueno, maravilloso. Pues oye, a ver, ahora yo como no salgo en primer plano, me pongo aquí en galería. Voy a contar brevemente lo que hace Ariadna Pella, que hace movimiento creativo, que está entre manipulaciones y voz y danza buto, porque Ariadna lo que trabaja es la voz de cada uno de ellos, pero no hablada, sino la voz donde incorporas todo lo que hemos trabajado, porque cada persona tiene algo que necesita decir, algo que necesita comunicar. Entonces ella trabaja con el mensaje que tiene cada alumno y luego buscan la forma. Y buscan la forma a través de la poética de las imágenes internas que tiene cada uno, a través de herramientas de danza contemporánea adaptadas a todos los niveles y a través de la creatividad individual, pero también la creatividad coral del grupo, ¿vale? Entonces también es muy potente, es lo que es más danza de todo. Bueno, muy feliz de que estemos todas, porque Ariana nunca puede estar y ya no contaba con ella y ya es mucho que esté en el máster y le agradezco mucho. Pero muchas gracias por estar todas aquí y como dice Bea, es un máster que hasta yo querría hacer, a ver si puedo apuntarme algún año para hacer este recorrido. Cuando las alumnas terminan diciendo, porque estamos Raimón y yo en los trabajos finales, que estáis todos los profesores, ya os habéis invitados a ver ese trabajo final, cuando terminan nos hablan de sentirse expandidas, sentirse comprendidas, se sienten amadas porque se están amando a ellas mismas y se sienten con muchísima libertad y con muchísima capacidad de sostener su vida y lidiar con todo lo que les venga. Así que gracias, Ariane. Thank you very much to stay here with us. Really, I'm very happy that you stay with us. So, vamos a dejarlo aquí y seguimos. Cualquier persona que esté interesada nos encuentra en Spyfilae y vamos a por la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotras y vosotros.